Hola, buenos días. Estamos en Casa Luna, Arte y Cocina, una vez más para poder hablar sobre las técnicas mixtas. En esta oportunidad estamos en el jardín y la aventura va a ser buscar algunos recursos que nos puedan servir para trabajar con una técnica que se llama frottage. En castellano, frotar. Es un trabajo que hacíamos generalmente cuando jugábamos en el colegio, en la cual colocábamos una monedita, ¿no es cierto?, de 100 pesos, qué sé yo, y le pasábamos le colocábamos un papel y le pasábamos un lápiz encima, y nos iba dejando entonces un gesto que era igual como si estuviéramos calcando la monedita. Esa es la gracia del frottage. Ahora, claro, para efectos artísticos, esa técnica tiene muchas utilidades. Lo que vamos a hacer inicialmente aquí en el patio es hacer una aventura para ver exactamente qué es aquello que nos puede dejar algún gesto en papel. Pero hay que entender que en realidad el frottage se puede hacer también sobre tela. Y para eso entonces las texturas con las que se trabaje tienen que ser aún de surcos más profundos, porque si no, no dejan huella. Como les digo, esto nace de las técnicas que desarrollaba Max Ernst. Estamos hablando en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, vamos a hablar un poco de este elemento que se llama lápiz grafito. ¿Y por qué? Porque en el fondo vamos a trabajar con él ahora, ¿ya? ¿Saben ustedes cómo se inventó el lápiz grafito? ¿Cómo llegó a nuestras manos? ¿Cuál es el sentido del lápiz grafito? ¿Por qué se usa? ¿Y cómo fue necesario ocupar el lápiz grafito? Vamos a hablar un poquito de historia. Por ahí, por el año 1550 y algo, en Inglaterra, limpiando los campos que se iban debajo de unos troncos de unos árboles, encontraron que había una especie de, ¿cómo se llama?, de alquitrán, una cosa negra, y entonces le colocaron algo así como plomo negro. ¿Ya? Mira, una abeja, qué maravilla. Plomo negro. Ese plomo negro lo empezaron a utilizar para para marcar los animales. Entonces marcaban las ovejas, en fin, marcaban el vacuno, lo marcaban con eso. Pero quedaban las manos todas tiznadas con negro, ¿ya? Entonces empezaron a ver la utilidad que tenía y se dieron cuenta que tenía una utilidad inmensa, como siempre, grande de los inventos, para efectos bélicos, para usar las armas que existían en ese momento. Y se empezaron a usar en las municiones, las balas de los cañones, se empezó a usar lo que nosotros conocemos actualmente como el grafito. ¿Ya? Se empezó a ocupar para eso. Por lo tanto, se dejó de lado para efectos de lo que era el arte, hasta que llegó a Europa, a Italia, digamos, y en Italia entonces lo empezaron a usar para dibujar. Pero el problema es que la mina sola se quebraba con mucha facilidad. Entonces un italiano habiloso empezó a hacer un sándwich de la mina entre dos pedazos de madera, ¿ya? Pero claro, la forma que tenía era ovalada, no es lo que nosotros conocemos actualmente como el lápiz grafito, ¿ya? Esa fue la primera fórmula en la cual empieza a aparecer este material que se llama lápiz grafito. Hasta que lo tomó una persona que se llama de apellido Conté, que es francés. Bueno, los lápices Conté hasta el día de hoy existen, como los Carandache, qué sé yo, como los Faber-Castell, los Staedtler y todas esas marcas, ¿ya? Este señor Conté, que era un soldado que peleaba con Napoleón en las guerras de Egipto, ¿ya?, empezó a trabajar el grafito. Como era muy caro porque se ocupaba, digamos, en las armas, empezó a ocupar el polvo del grafito, los excedentes, lo que sobraba, las sobras del grafito, y lo empezó a aglutinar con otros componentes resinosos, incluso con greda, ¿ya? Y empezaron a aparecer entonces lo que nosotros hoy en día conocemos como el lápiz grafito. Ese fue el proceso de evolución del lápiz grafito que nosotros conocemos. Las características es los H, 2H, 3H, 4H, 5H, que son los lápices duros, que son de carácter técnico y son aquellos que entregan muy poca material, digamos, ¿ya? Entonces el trazo es muy limpio, pero no es muy oscuro, ¿ya? No es tan cercano al carboncillo.
A diferencia de eso, está el HB, que es el punto de equilibrio entre medio de todos los lápices. Después está el B, el 2B, el 3B, que ya son lápices más blandos. Y esos lápices llegan hasta un nivel en el cual se trabaja ¿cómo se llama? El grafito puro casi, que es el 9B. Después de eso ya vienen los carboncillos, ¿ya? Ahora, si nos remontamos antiguamente, ¿cómo lo hacían los grandes maestros como por ejemplo Leonardo da Vinci, que va a estar de cumpleaños ahora el 15 de abril? Leonardo da Vinci trabajaba con lo que se llama punta de plata. La punta de plata, que incluso hoy en día se ocupa, es una plata 900, que se coloca en forma de punta, o sea, se va apretando, se va golpeando, qué sé yo, fin, y toma la forma de un lápiz que termina en punta. Para muchos pueden encontrar genial ocupar la punta de plata. El problema es que la punta de plata en realidad da muy pocos tonos, o sea, da muy pocas variaciones de intensidad lumínica. O sea, puedo tener muy claro, medianamente claro y medianamente oscuro, pero no llega al oscuro máximo. A diferencia de un lápiz grafito, que hoy en día tenemos posibilidades de llegar desde un muy oscuro hasta uno que sea muy, muy claro. Entonces, obviamente, el lápiz grafito, el potencial que tiene es a otro nivel en relación a lo que era la punta de plata en ese momento. Ahora, yo voy a ocupar esta herramienta para empezar a trabajar con él y ver qué texturas le puedo sacar a mi patio, al jardín que tengo a mi alrededor. Esa va a ser la función. ¿Ok?
Estoy trabajando con lápiz grafito de diferentes densidades. Con eso voy dándole un sentido a estas texturas que les dije que había sacado de abajo para que tengan un encanto. Una manera de ir haciendo bocetos o ideas que yo por último después puedo fotografiar para hacer traspaso de imágenes o ligeramente porque lo voy a hacer como obra directamente aquí, digamos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Vamos a jugar un poquitito con el tema. Voy a agregarle otras texturas distintas. En este caso voy a usar esto que es como una malla de pescadores. Con figuras. Y vamos a ir produciendo lo que estoy haciendo es dejando un patrón bastante repetitivo sobre el fondo, pero después vamos a ir aprovechando justamente que esto le dé una cosa más industrial, pero a partir de eso después vamos a ir haciendo otras cosas distintas. Vamos a reforzar algunas líneas con un lápiz más blando que nos aporte más tinte para ir dejando más oscuras ciertas líneas. Estas técnicas están siendo trabajadas en grafito, pero con la intención de poder trabajarlas en otras cosas incluso, o sea, puedo mezclarla con tintas y ¿cómo se llama? Tintas acrílicas, por ejemplo, o tintas chinas y otros materiales, pero lo que me interesa a mí es el gesto y el rombo que estoy haciendo, digamos, como para utilizarlo, como para que me deje una cosa distinta, especial. Las texturas, obviamente, le voy a sacar partido a eso.
Bueno, aquí estoy usando un lápiz 8B y la verdad que no lo estoy ocupando con la tinta con el grafito del lápiz, sino que lo estoy ocupando casi como si fuera una pluma, digamos, que tampoco es una pluma. ¿Por qué dejé de usar esta pluma? Porque esta pluma, el trazo que me estaba dando era muy pequeño, no quería cambiar de pluma, entonces era muy fino, muy delgado, entonces no me interesaba, entonces empecé a ocupar esto. Cuando ya quiero incluso que esto vaya adquiriendo otra forma, puedo incluso ocupar un pincel. Vamos a usar un pincel como para que se den cuenta que dentro de los rojos va a poder ver cómo funcionan el lápiz grafito con las tintas acrílicas, usando el lápiz como herramienta de trabajo, el pincel, la plumilla. O sea, en el fondo estoy desconociendo absolutamente los propósitos para los cuales fueron creadas las herramientas, sino que lo estoy usando con la intención de hacer lo que se me dé la gana. Estoy jugando. Pero me interesa usar la mancha y usar junto con la mancha la textura que me deja el material que hice con el grafito. Entonces, a partir de eso sigo trabajando. Voy a seguir avanzando con el lápiz grafito usando la mancha, ya que está húmedo todavía. Voy a seguir y usando la trama que me dejó las texturas que hice recién con el Frotach. Entonces estoy usando todas las técnicas y voy a ver qué tan húmedo está este papel. Este papel es sumamente delgado, o sea, si lo manipulo demasiado voy a correr el riesgo de perder toda opción de trabajo, porque el papel va a terminar siendo roto por el agua. Pero como es un ensayo, como es la intención mía mostrarles las posibilidades técnicas que puede entregar las técnicas mixtas, estoy usándolo todo a mi antojo. Vamos a limpiar un poquitito este lápiz grafito. Vamos a esperar que se seque. Mientras se seca eso, voy a ocupar el difuminador, que es este lápiz que está acá, como para que los grises en el fondo empiecen a tomar la forma y el sentido que yo le quiero dar. Entonces voy rellenando ciertas áreas para que los grises vayan tomando importancia. No quiero obviamente asociar este difuminador con las tintas acrílicas, pero sí quiero pasarle encima el grafito encima de las tintas para que no se pierda totalmente y no quede tan recortado el trabajo entre lo que es la tinta y lo que es el grafito. Voy en el fondo incorporándola, voy jugando para que se integren una a otra, queden ligeramente más incorporadas, nada más. Eso también se puede hacer con extracto monogal, con grafito, con tintas. Incluso le puedo meter óleo si quiero encima.
No lo voy a hacer ahora porque en el fondo es mucha cosa, pero la gracia justamente de las técnicas mixtas está en eso, en hacer lo que se me dé la gana para lograr el resultado que yo espero. Vuelvo a colocar texturas debajo. Este es un ejemplo típico en la cual, mediante el frottage, yo empecé boceteando una idea, lo puedo usar incluso para dejar una textura sobre la superficie, un poro determinado, ya sea sobre un cartón, sobre una cartulina, sobre un papel, incluso sobre una tela. También otra forma de hacerlo, otra forma que lo he hecho yo, es añuñando, apretando la tela, ¿m? Con imprimante incluso incluido, digamos, haciéndole pliegues, en fin, y generándole presión para que queden marcas, huellas. Y una vez que le he colocado esa huella, entonces le coloco después encima un poco, como se llama, de pintura, y lo voy frotando con una regla grande metálica o con una espátula grande, y entonces me va generando así como tonos, medios tonos, en fin, en formas irregulares, aleatorias, como si fuera el OSB, pero en el fondo sobre la misma tela, ¿ya? Y después entonces la tela, espero que se seque, después la tela la estiro, y una vez que la estiré, la puedo planchar si quiero, o dejarla con esa rugosidad, y empezar a trabajar los medios tonos, los valores, las rectas, las líneas que se producen, y eso me va a ayudar a generar entonces un frottage especial, que es con una técnica distinta al ocupar esto por debajo, digamos, a pesar de que tenga una textura por atrás, pero es una manera diferente de trabajarlo sobre una, una tela. ¿M? Es fácil hacer frottage sobre, por ejemplo, la crea. La crea es una sábana, ¿no es cierto? Es una tela de sábana muy delgada que me permite poder dejar todo tipo de huellas muy marcadas. Si yo le coloco, por ejemplo, gesso a la crea y le coloco una textura debajo, la crea obviamente va a tomar, el gesso va a ir tomando en las partes donde se produce la hendidura y me va a ir dejando al descubierto la parte donde le pasé la raqueta. Lo dejo secar y después entonces le puedo tirar pintura encima, acrílica, tinta acrílica incluso, y obviamente me va a tomar la tela en diferentes formas y entidades. Después con un rociador como esto, le voy mojando y entonces se van abriendo las manchas y van formando efectos especiales. ¿Mm? Es una fórmula como para poder avanzar en este tipo de técnica. ¿Mm? ¿Qué les parece interesante, no? Una posibilidad más para poder desarrollar el, las artes, la pintura, desde el punto de vista de la gráfica, desde el punto de vista del trazo, desde el punto de vista de la mancha y de la textura óptica más que textura física. ¿Aprovechando qué? La textura física. ¿Mm? En este caso aproveché, por ejemplo, ese tamiz, digamos, como especie
de arnero, de cocina. Aproveché este otro material que es como una malla, que debe ser de pescador o algo por el estilo. ¿Bien? Aproveché las piedras que estaban en el jardín de mi casa, maderas también. Todo esto tiene muchas posibilidades. O sea, uno lo ve así como algo que no sabría qué hacer con él, pero vamos a seguir metiéndole mano acá para que se den cuenta. Es como un juego, azar y encuentro. Estamos viendo qué podemos hacer con esto. Sigamos jugando. Con la pluma voy siguiendo la misma veta, exagerando la veta que en el fondo descubrió el lápiz. Vamos a ver qué resulta. No lo sé. Aquí estamos desarrollando las técnicas mixtas. Estoy trabajando ahora en tintas acrílicas con plumilla sobre el lápiz grafito que fue frotado sobre una superficie de maderas. De esta forma, un árbol, que es algo conocido por todo el mundo, pasa a ser un objeto de mi propiedad. Lo voy recreando, trabajando a mi manera, entretenido con él, haciéndolo como me interesaría a mí que se luciera, se viera. No es un árbol a lo mejor que exista, es como yo siento y tiene carácter este árbol para mí. Estoy jugando y haciendo al mismo tiempo una especie de alabanza a la naturaleza y a su capacidad creativa. Y yo estoy jugando como si fuera la naturaleza creando un árbol.
me llama mucho la atención y me da la impresión de estar haciendo una especie de estos como espinos, o qué sé yo, eso, ¿cómo se llama? Chañares, o que hay en general algarrobos, que hay en el Valle de Pinte, por ejemplo, me llama la atención mucho esos árboles, que son una verdadera eh, alabanza a la vida, porque en realidad en el medio de la nada, habiendo un poco de agua subterránea, estos árboles igual muestran toda su fuerza, su esplendor maravilloso. Entonces, esta idea me permite pensar y soñar y reflexionar respecto al tema, hasta que entonces logro plasmarlo después, llevarlo a cabo en grandes dimensiones, como una cosa sublime, casi como un altar a la vida, que producto de una semilla se transforme entonces en un árbol. En estos momentos de encierro pasa para mí, digamos, pasa a ser tremendamente relevante, preponderante la necesidad de volver nuevamente a estar en contacto con esa naturaleza salvaje, misteriosa, silenciosa, que no grita, no habla como los seres humanos, ni hace espavientos, ni alaracas, nada. Solamente vive y deja vivir. Igualito que nosotros. El arte tiene la capacidad de ser mágica, de hacer que mi alma, los ojos de mi alma, vean lo que yo habitualmente con mis ojos de la cara muchas veces no logro ver. En eso consiste este milagro, en que mi ser en diferentes formas se puede expresar, en este caso a través de una pluma, del lápiz, de un poco de tinta acrílica, extracto nogal en algunos casos. Yo siento que soy un afortunado respecto a eso, poder justamente sentir y expresar lo que siento, tener la capacidad de poder mostrar lo que siento. Esa es la gracia de la técnica mixta, que la cosa simple, sencilla, un gesto, cualquier cosa, se va tornando lentamente en una obra que puede ser tremendamente importante, por lo menos para uno, porque para otras personas puede ser que no tenga ningún sentido lo que uno está haciendo. Y la verdad es que el arte obviamente no enriquece el bolsillo de la persona, enriquece el alma, enriquece al ser vivo, al ser humano, lo incorpora, lo integra a una naturaleza de la creación, no de la necesidad por estar y por tener, por obtener o por ser conocido, ni por fama ni fortuna, es solamente porque querer estar vivo, sentirse que la naturaleza se presenta. Los árboles son
majestuosos porque están ahí, nada más. No piden ni aplauso, permiten que se pose los ojos de una persona, el nido de un pájaro, la sombra de quien lo requiera, y genera además oxígeno. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Está dándolo todo al servicio de todos los demás. Eso es lo que siento yo cuando estoy haciendo este tipo de trabajo. Siento como que la vida me pide agradecer y mostrar sus capacidades creativas a través de esto, que obviamente para el ser humano no vale nada. Es casi una entretención. ¿Cómo se va a pagar una entretención? O sea, hay otras entretenciones que se pagan con una fortuna, como por ejemplo el sueldo de un futbolista, que para mí la verdad son 11 pelotas persiguiendo otra pelota más, por lado. Pero bueno, son mis reflexiones nomás. Mientras voy haciendo, voy pensando, voy sintiendo. En realidad toda manifestación del ser humano incluso son importantes, son válidas, y son tan importantes como la de un árbol. Con la única diferencia que un árbol no hace tanto aspaviento, no gana una fortuna, solo vive y deja vivir. No pide su 10%, solamente desea tener agua, luz y un poco de tierra para sacar sus nutrientes. Y con eso es feliz. Paremos un poquito. ¿Cómo se ve? Bueno, después de haber trabajado en terreno, marcando con lápiz grafito, utilizando en este caso madera para ir dejando las rayas, ustedes podrán ver cómo de a poco, usando técnica mixta, en este caso con tintas acrílicas, con plumilla, fui armando un par de árboles que me dan una pauta que puede ser perfectamente bien un boceto, que lo puedo ampliar y dejarlo en gran formato para ver si lo voy a pintar o no lo voy a pintar, qué sé yo, en fin. Pero esta es una manera de trabajar a partir de lo casual para transformarlo en causal y con eso desarrollar obra. En este caso el pretexto fue un árbol. Usé
el frottage, ¿sobre qué? Sobre madera. Madera de la escala, madera de pino común y corriente, podría haber sido piedra, podría haber sido un montón de recursos, incluso podría haberlo trabajado con distintas cosas. Pero me interesaba en el fondo mostrarles que esta es una manera para poder trabajar el recurso sobre papel. La próxima clase vamos a ver lo mismo, pero vamos a ver un frottage de pintura sobre tela, para ver exactamente qué y cómo podemos hacer que nos aporte el frottage a la tela un efecto especial para poder transformarlo eso posteriormente en obra. ¿Mm? Ha sido un gusto por hoy compartir con ustedes desde Casa Luna, Arte y Cocina. Espero hayan disfrutado de este proceso de trabajo. El potencial que tiene es enorme, tiene mucho más posibilidades. Solamente estoy mostrando un leve detalle de una fórmula sobre un papel. Muchas gracias, nos vemos.